sabemos que hablamos distinto en distintas situaciones. Ahora, ¿qué significa distinto? Distinto significa usar una selección de palabras o más técnicas o menos técnicas, sonar más formal o menos formal, utilizar oraciones más complejas o más simples, y también utilizar una prosodia distinta. Prosodia quiere decir utilizar frases más cortas o más largas, o utilizar distintos contornos entonativos o melodías para cada frase. Entonces lo que queremos ver en este trabajo es cómo la prosodia refleja distintos comportamientos en distintas situaciones. ¿Qué nos dice la entonación, para empezar? En el español rioplatense utilizamos los tonos descendentes para indicar información de primer plano, y también es una indicación de que debemos procesar la información que hemos escuchado hasta este momento. En el caso de los tonos no descendentes, dentro de los tonos no descendentes tenemos el tono suspensivo y tonos ascendentes. Todos ellos indican información de segundo plano o información de fondo, y también indican que debemos postergar el procesamiento hasta que llegue un tono descendente. Dentro de los tonos ascendentes tenemos 4 posibilidades en el español rioplatense: el ascendente bajo, sonaría mañana; el ascendente alto, mañana; el ascendente descendente ascendente, mañana; y este último, mañana. Los tonos ascendentes van a indicar que la información dada es más accesible para el oyente, que la puede rescatar con mayor facilidad del contexto, y a medida que avanzamos hacia la derecha en esta diapositiva, los tonos van a indicar información cada vez menos accesible. Bien, ¿qué entendemos entonces por una práctica discursiva? Podemos definir las prácticas a través de los objetivos, los participantes, los modos, los temas. Son textos que se han ido definiendo y ritualizando en la historia. Para nuestro corpus vamos a tener 2 prácticas discursivas. Una es una conferencia y la otra es una entrevista. En ambas situaciones tenemos la misma hablante, que es Melina Furman, investigadora y bióloga, hablante nativa del español rioplatense. Podemos ver que las principales diferencias entre estas 2 prácticas residen en la gestión. Una es monogestionada y la otra es plurigestionada. En la proximidad, esta diferencia resulta importante para explicar nuestros datos. Y también el ámbito. Con respecto al fraseo, encontramos pausas menores en las frases entonativas. Pero también con los hermanos, con los tíos, con los abuelos. Y pausas mayores, donde encontramos ausencia o interrupción en la fonación, que son las que nosotros normalmente conocemos como frases entonativas. Los chicos hacen preguntas como estas todo el tiempo. Tenemos en la conferencia mayor cantidad de pausas mayores y menor cantidad de pausas menores, y los valores son distintos en la entrevista. Y con respecto a la entonación, vemos que en la conferencia tenemos más casos de configuraciones descendentes, y en la entrevista esta configuración es menor. Algo inverso ocurre con los tonos no descendentes, que ocurren en menor medida en la conferencia y mayormente ocurren en la entrevista. Entonces, en la conferencia tenemos recurrencia de lo siguiente. A discriminar entre 2 palancas. En cambio, en la entrevista, lo que ocurre con mayor frecuencia es lo siguiente. Bueno, algunos dicen que la disrupción real y la innovación real en educación va a venir por el lado de lo que ahora nos parece muy ciencia ficción, que es la neurociencia. Bien, ¿cómo explicamos esto? Bueno, en la conferencia vamos a tener mayor cantidad de pausas mayores que culminan con una configuración descendente. Es decir, podemos explicar esto al suponer que el hablante quiere asegurarse que la audiencia entienda el mensaje efectivamente. ¿Por qué?
porque la audiencia no puede interrumpir la charla, la conferencia para aclarar dudas. En cambio, en la entrevista, que tenemos 2 personas que están cara a cara en una misma mesa, el oyente, si tiene algún problema en la comunicación, puede aclarar dudas en cualquier momento. Entonces, podemos decir que el hablante, como en el ejemplo que escuchamos en la entrevista, va a tener unidades más largas, va a tener menos cantidad de configuración descendente y va a tener menos cantidad de pausas mayores, porque se arriesga a que haya algún problema en la comunicación, porque el oyente puede reparar cualquier inconveniente en cualquier momento. Con respecto a las configuraciones no descendentes, en particular el tono ascendente, descendente, ascendente, que en la conferencia aparece en segundo lugar, y ahora lo escuchamos. Que valgan la pena para la vida. También el tono ascendente. Apagado el chip. Podemos observar que en la conferencia tiene mayor grado de aparición el ascendente, descendente, ascendente, mientras que en la entrevista aparece en cuarto lugar. Vemos que en la conferencia hay menos posibilidades de reparar si hay dudas, entonces el hablante podría, a través del tono ascendente, descendente, ascendente, podría estar advirtiendo a su audiencia que esa información puede ser menos accesible, por lo tanto hay que prestar más atención. Entonces ahora nos preguntamos, ¿la práctica discursiva condiciona la prosodia? Creemos que sí. ¿Y cuáles son las aplicaciones y la relevancia de esta investigación? Bien, a largo plazo podemos decir que esto se puede aplicar a las tecnologías del habla para que la síntesis de la voz sea más humana y como algo más inmediato podemos decir que podemos aprender de este comportamiento prosódico para convertirnos en mejores oradores tanto en lengua materna como en lengua extranjera.